En la pandemia nosotros abrimos, tenemos 3 años que empezamos en esto del ministerio y hemos visto la mano de Dios obrar. Como pastor, ahora, ¿cómo ve la iglesia un antes y un después de este año de confinamiento que vivimos? ¿Qué tan difícil es esa área de trabajar como consejero, ya siendo pastor, añadiéndole ahora lo que es la consejería? Mire, lo que yo veo es que muchas veces Los grupos sectarios o las sectas que se han levantado es la factura que tenemos nosotros que pagar ahora como iglesia por las negligencias que hemos tenido de no querer darles esa consejería. y tu responsabilidad es darle a la oveja lo que necesita. Sin embargo, si tú como pastor no suples esas necesidades, más de uno han ido a buscar en otros pastos. Entonces dicen por ahí, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres nada, entonces tampoco yo no puedo hacer nada por ti. Y yo pienso que uno sí tiene que preocuparse desde aún el cuidado de los niños. ¿Quién va a cuidar los niños? ¿A quién vamos a poner? No, pues llegó el hermano, la hermana. Y allá van y nos cierran en el cuarto. ¿Tú qué sabes qué tendencias tiene fulano o fulano? ¿Por qué muchos no quieren tomar ese trabajo de consejería? Es difícil también. Sí. Sí, es difícil porque demanda mucho tiempo. Dios les bendiga, pues nuevamente estamos aquí en el programa Conociendo el Ministerio. El día de hoy vamos a tratar uno de esos temas que se usa mucho dentro de la iglesia, pero poco se habla de ello, que es la consejería bíblica, la consejería cristiana. Y para ello, pues aquí tenemos a nuestro hermano José Espinosa. Así que hermano, pues da gusto de que tenga Gracias. la oportunidad de compartir con nosotros para que se presente, hermano. Bueno, mi nombre es José Espinosa, soy consejero cristiano y en esta tarde pues agradezco al pastor Omar por la invitación que nos extiende para estar en el programa Conociendo el Ministerio. Una bendición. Pues bien, vamos a conocer ese ministerio, pero vamos primero por lo pastoral. ¿Cómo es que llega al pastorado, hermano? Al pastorado llego después de mucho tiempo que estuve rehuyendo al llamado, Como, como muchos que no quiero decir sus nombres, sí, pero aquí me encuentro con pero uno aquí de ellos. estamos. Sí, mucho tiempo rehuí el llamado. Desde muy chico me di cuenta que Dios había hecho un llamado a mi vida, pero como todo cristiano inseguro, inconstante, como muchos cristianos, no todos, ¿verdad? Pero muchos, con temor de ese llamado, muchos años rehuí de ese llamado. Si le hubieran, vamos a decirlo así de alguna manera hipotética, si le hubieran propuesto no el pastorado, otro ministerio, de evangelista, cantando, como maestro, hubiera escogido por otra línea y no por el pastorado. Sabe que siempre si tuviera la oportunidad de haber escogido, yo creo que me hubiera ido a ser evangelista. Me gusta, bueno, cuando me gustaba que sentía ese llamado, yo sentía que mi tirada era más a ser evangelista, porque yo miraba a los evangelistas, hombres de Dios de años atrás, muy diferentes a los de la actualidad, hombres de fuego, que Dios los usaba en sanidades, en liberaciones, ver las almas convertidas a Cristo, llorando, eran conversiones instantáneas. Eso me hubiera gustado ser si tuviera tenido la oportunidad de escoger entre el pastorado y otro ministerio. Antes del 2000 era un mover diferente en lo que era el evangelismo. Y entramos a este nuevo milenio y se ven otro tipo de mover en el evangelismo, vamos a decirlo, en aquellos hombres que andan llevando el mensaje, ¿verdad? Pero, ¿sabe algo, hermano? Yo tengo, muy en lo particular, yo tengo una manera de pensar y yo he dicho que para trabajar el área evangelística, vaya, no hay como haber sido pastor antes. ¿Por qué? Porque como evangelista usted, hermano, pues va de iglesia en iglesia, campaña en campaña, y es bueno, pero el trabajar el pastorado, el enamorarse, el casarse con una congregación, con cuatro paredes,
lo hace ver o entender, no sé si usted lo visualiza así, pero lo hace ver el evangelismo de otra manera. ¿Por qué? Porque aplica la ley de oro que dice que no haga lo que no le gustaría que le hicieran. Entonces, ahora yo como evangelista voy a la iglesia y no es solamente una emoción, sino yo quiero sembrar una convicción, quiero sembrar lo que a mí me gustaría que otro viniera y lo hiciera en la iglesia. No sé si usted lo vea de esa manera. Sí, yo sí lo puedo relacionar de ambas formas, pero yo lo veo más, más como el ministerio más específico, más marcado el de evangelista. Este, que sí tiene que ver mucho que un pastor sea un buen predicador, que sea un buen, pues lleva muchas cosas de ser Sí, pastor, pero principalmente el corazón del pastor es que ame las almas. O sea, en ese sentido puedo relacionar el evangelista fervoroso que se preocupa por las almas, que quiere lo mejor para ellas. En ese sentido sí lo puedo yo ubicar. Pero sí, a mí en lo personal, pues yo miraba a hombres de Dios, haciendo grandes prodigios. sí. Hombres, tal vez no con una preparación teológica como tal, pero llenos del poder del Espíritu Santo, donde tú mirabas liberaciones, brother. Sí. Me tocó ver en una ocasión que estaba predicando un evangelista justamente, y entró un hombre endemoniado con un cuchillo en la mano, y va sobre del evangelista a quererlo matar. Cuando uno mira, yo estaba joven, aquel hombre cae en el altar tendido, porque era un hombre de Dios, un hombre con autoridad, que reprendió al demonio, y antes de que le hiciera daño, cayó el demonio ahí, cayó a sacudirse en el suelo. Entonces, esto a mí me llamaba la atención. Entonces, sí, sí me gusta mucho el evangelismo. De hecho, usted sabe que uno como pastor, pues tiene que tener o ejercer los varios ministerios como maestro. O sea, algunos dicen que el ministerio del pastor Y el maestro y el es maestro van de la mano, como lo indica el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que las palabras de los pastores, la palabra de los sabios son como a las pastores dadas en la congregación. Pero también por otro lado encuentro cuando Pablo le dice a Timoteo que haga labor de evangelista, cumple tu ministerio. sí. Entonces, ¿cuál era el ministerio de Timoteo? Pues se le conoce como cartas pastorales. Cumple tu ministerio como pastor, pero también haz una labor de evangelista. Entonces, uno pues tiene que ser como Bueno, multifacético sí, en ese exacto, sentido. ese es el punto. Porque igual yo cuando veo que se habla de los ministerios, al Ah, final queda dice pastor y maestro, como si fuera uno solo, ¿verdad? separado. Bueno, y aquí es cierto, hermano. Como pastor, usted invita a un evangelista, sí, un evangelista que venga a compartir y por X situación no pudo. ¿Quién es el que tiene que salir ese momento? El pastor, Que no llegó el de la escuela dominical, el pastor, que no llegó el músico. el pastor. O sea, en todo lo tenemos que estar cubriendo las áreas. Claro. Tal vez no somos los expertos, ¿verdad? No vamos a dar una clase magistral en la dominical porque ya no estamos tan profundizados en la clase, pero que se está dando en ese momento, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que salir igual a cubrir ese espacio que no se dio. Entonces, Cierto. como pastor, en todas las áreas tenemos, hasta en la iglesia, en el mantenimiento, a las actividades. Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Cuántos años tiene ya en ese tipo de caminar? Ahorita empezamos el ministerio. Nosotros nacimos justo en la pandemia. En la pandemia nacemos nosotros como iglesia, nos empieza a preparar previamente de un llamado de mucho tiempo, pero que empezamos a aceptar. En la pandemia nosotros abrimos, tenemos 3 años que empezamos en esto del ministerio, y hemos visto la mano de Dios obrar maravillosamente, y definitivamente, pues empezando el ministerio, eres un multiusos. Eres el que barres, el que tocas, el que recoges la ofrenda, el que vas por las Todólogo. personas, un todólogo Sí. con todas las letras, o sea, haces de todo. ¿Por qué? Porque pues obviamente estás empezando una misión o estás empezando un ministerio pastoral, y pues tienes que trabajar en todas las áreas. Todas las áreas tienes que cubrirlas, que no es bueno, pero por la necesidad que hay, Claro. te ves obligado a estarlas cubriendo. Por ejemplo, yo toco la guitarra.
toco lo básico. Sí. No, a mí no me, yo le digo a mi esposa, yo no quiero estar tocando la alabanza, porque si me dan a escoger entre la guitarra o el bajo, lo mío, el fuerte es el bajo, pero como no va a estar tocando bajo para las alabanzas, tengo que darle ritmo con la guitarra. Claro. Entonces, le digo, pero yo no quiero estar ahí, yo tengo que estar acá abajo recibiendo a la gente, tal vez haciendo los últimos apuntes para el sermón que voy a exponer, o ¿sí me explico? Sí. Pero uno tiene que hacerla de todo. Ahora, hermano, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Antes y después de la pandemia, después de ese confinamiento que tuvimos que vivir, algunos, les decía yo, haciendo cultos clandestinos, de a grupitos pequeños, por transmisiones, tuvimos que entrarle a la tecnología. Bueno, nos destapó muchas cosas que éramos capaces, pero que no Cierto. sabíamos. Sí, es un Bien, reto. ¿cómo es que usted, hermano, ve la iglesia como pastor ahora? ¿Cómo ve la iglesia un antes y un después de este año de confinamiento que vivimos? Yo pienso que, pues también hubo, en cierta forma, yo veo desde mi perspectiva pastoral que hubo también como una limpia, porque muchos que decían ser, ahí quedaron en el camino. Cayó la chapa que se tenía. Salió a relucir lo que realmente éramos, cuando nosotros como cristianos en esa etapa de pandemia debimos de ser más fuertes, más consagrados, con más fe. Nuestra fe tuvo que haber aumentado. Sin embargo, también vi muchas iglesias cerradas, muchos cristianos que desertaron el camino. Entonces sí, lo que yo pude ver es que, caray, pues, ¿cómo si fulano lo mirábamos cada domingo, muy fiel ahí, danzando, gritando, participando, ¿por qué no? Pero de repente entró la pandemia y fue como una purga, vamos a decirlo de esa manera, fue como una limpia que hubo y se quedó, o sea, hubo iglesias que quedaron vacías, afectadas por la pandemia, se puede entender. Sin embargo, la Biblia nos enseña que van a venir tiempos difíciles, pero el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Entonces sí veo, también ahorita en la actualidad, de como era antes a como es hoy, sí puedo ver la iglesia un poco más centrada, más, pues tratando nuevamente de echar raíces, de enfocarse en Dios, de consagrarse, de vivir para Dios. Pero la pandemia sí, definitivamente sí destapó muchas cosas. Tal vez que no queríamos ver, pero que ahí estaba, dentro de la iglesia, y que muchos, pues al verse expuestos, pues mejor optaron por desertar el camino. Y sí, sí lo veo, sí lo vi mucho, y es una lástima, es un dolor, porque, pues, imagínense, o sea, estamos en un camino que estamos luchando por obtener una salvación eterna, y tenemos que perseverar y llegar hasta cuando, como decía el himnólogo, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y te das cuenta de que muchos de nosotros, de los que ya no están, caray, pues sí, yo pensaba que sí, se lo miraba. Sin embargo, la fe de los cristianos fue puesta a prueba a nivel mundial. A nivel mundial, la fe de los santos fue puesta a prueba y lamentablemente, pues vimos que muchos desertaron, muchos se quedaron en el camino. Hay que ir por ellos, ¿verdad? Porque pues son nuestros hermanos, son parte del cuerpo de Cristo, pero también entiendo que la palabra se cumple. Sí. Se cumple en el sentido de que, pues muchos, o sea, estamos, pero no somos. No sé si me explico. Sí, ahora. Estamos dentro de, Sí. pero no somos de. Estamos dentro de la iglesia, pero probablemente no somos de Cristo. Se escucha muy fuerte, pero es una realidad. Entonces, esto de la pandemia después, pues, ahorita ya estamos nuevamente, o sea, la gente ya vive normal. Ya la gente, si quiere, va a la iglesia. Ya va. Si no quiere, no va, porque ya todo se normalizó, ya encontraron las vacunas para el COVID, hubo otras ventanas que se abrieron, otras cortinas de humo a nivel mundial y desviaron la atención, pero sí, sí veo que la iglesia de Cristo tiene muchos padecimientos, o sea, adolece de muchas cosas. Y nuestro trabajo, pues obviamente es enseñarles, ir por ellos, estar con ellos. Pero cuando hablamos de iglesia, estamos hablando a todos los niveles. Y no quisiera decirlo así,
en iglesias de ciertas castas sociales, porque hay quienes se atreven a decir las iglesias de la periferia, las iglesias de un cierto nivel, o sea, aunque sea lo que sea y así lo quieran marcar, a todas llegó. Y la enseñanza y la prueba fue Para para todos, todas. así como humanamente dijéramos, tanto para sanos, enfermos, jóvenes, viejos, intelectuales, gente, hasta dijeran del proletariado, no sé, como quisieran, todos pasamos por lo mismo, ¿Cierto? todos, la prueba fue para todos. Sí, El asunto aquí, cómo respondimos como iglesia. Y aquí yo creo que, hermano, tuvo mucho que ver también las bases que fueron acimentándose antes, años atrás, ¿verdad? Que fueron acimentándose dentro de la iglesia. cierto, Por eso mencionaba ahorita sobre el trabajo que ese de evangelista es muy bonito. A mí me cierto, encantó, los años que yo estuve, me encantó. Pero yo vi que como yo como predicador, como evangelista, yo iba y motivaba, alentaba, promovía, consolaba, de muchas maneras, ¿sí? Pero como pastor establezco. cierto. Yo tengo que establecer, porque él nada más vino y curiosamente, pues eso le digo, me tocó. Yo estaba 3 días en una iglesia y todo muy bonito, pero si yo duraba un mes, ay, otra vez el hermano. Pero ¿cómo es diferente, hermano? Ya, como pastor, usted puede estar 50 años y si Dios le permite más, y la iglesia no se cansa. Cierto, Y si usted no predica, ¿qué pasó? ¿Por qué el pastor no predicó? cierto. ¿Por qué no vino? ¿Sí? Entonces, en el pastorado, entonces, abarcamos muchas áreas que otros no lo hacen. El músico toca, canta, y cosa curiosa, yo aquí veo, hermano, y me atrevería tal vez a decirlo. El músico o el grupo canta el mismo canto, no sé, 4 o 5 veces al mes y nadie le dice nada. Y la gente se goza y le aplaude y se Cierto, llena y llora y de todo se quebranta y se va bendecida y ya hizo su catarsis o como usted quiera, ya se fue contenta ya se vació. con el mismo canto que lo cantaron 5 o 6, 7 veces Cierto. al mes. Pero a nosotros, como pastores, no nos perdonan que repitamos Un el mismo sermón. mensaje No, en un año. no. Y dice uno, lo prediqué en enero, ya por octubre, noviembre lo vuelvo a predicar. Ay, hermano, ya lo Ya, había predicado, ¿qué pasó? Entonces, cierto. aquí es donde nosotros tenemos que hacer, no sé, algunos planes o métodos de enseñanza para poder entonces nosotros estar cubriendo las necesidades que tiene la iglesia. Y entonces sí, vamos entrando a lo que es esa área que usted maneja de la consejería. ¿Por qué tenemos tantos problemas en las iglesias? ¿Por qué muchos, en lugar de venir con el pastor a recibir una consejería que está basada en la Biblia? Porque a mí cuando me han preguntado, oiga hermano, ¿por qué esto? Espérame, déjeme ver la Biblia. Oiga hermano, ¿por qué el otro? Déjeme checo la Biblia. Déjeme ver que, pero ¿por qué siempre la Biblia? Pues ¿qué quiere que saque el libro de Memín Pingüino? ¿Qué quiere que tengo que estar basado en la Biblia? Cierto. Sí, pero hay muchos que dentro de la iglesia, de esos que usted mencionaba, que tal vez durante la pandemia no regresaron, hermano, que se les frustraron sus metas, sus sueños, sus anhelos, y que decíamos, ya viene el 2020, que dentro de lo que es eh, la Numerología, visión, ajá, sí. sí, La pues visión perfecta. exacto, 2020, y yo creo que muchos ni siquiera, hermano, entendieron esa parte, si no, no se hubieran atrevido a decir eso, Cierto. ¿verdad? Entonces, se les frustraron sus sueños, se les acabó sus metas y se fueron a escuchar consejos por otros lados. Fueron a buscar las cartas, el cafecito, a la comadre, no sé, hermano, fueron a buscar ese consejo que lo tienen aquí en la iglesia. Así es. ¿Qué tan difícil es esa área de trabajar como consejero, ya siendo pastor, añadiéndole ahora lo que es la consejería? Mire, lo que yo veo es que muchas veces lo que los que están en casa no valoran lo que tienen en casa.
¿Me explico? O sea, Sí. tú puedes ser un buen pastor, puedes tener una preparación y puedes ayudarles aconsejándoles. Por ejemplo, en el caso de nosotros, mi esposa es psicóloga, yo trabajo en el área de consejería cristiana bíblica y nos ponemos a disposición de la gente, lo que se les ofrezca, con toda la confianza pueden venir. Pero la gente se aísla en sus problemas y esos mismos problemas cuando se aíslan nos pueden llevar, pues también en cierta forma hasta dejar el camino de Dios. Y la consejería, pues es muy importante dentro de la iglesia, pastor, porque no es lo mismo que el pastor ore por ti en el altar, que es muy importante, yo creo, en el que un buen culto tiene que terminar en el altar, siendo ministrado por Dios. Pero no es lo mismo que recibas una administración de 5 minutos a un problema que le tienes que dar seguimiento. No se puede generalizar todo. No, Sí, definitivamente no. O sea, tienes que darle un seguimiento a la persona que tiene problemas con adicciones, estando en la iglesia, que tiene problemas matrimoniales dentro de la iglesia. Dios lo puede tocar con una palabra. El claro. Espíritu Santo puede redarguirle, puede Dios tocarlo y ministrarlo. Pero el problema hay que darle un seguimiento para que esa persona sea sana completamente, para si tienen que reconciliarse como matrimonio, si tienen que pedirse perdón, si tienes que romper con una atadura, no es un trabajo de 5 minutos en el altar, no, es un trabajo que el pastor tiene que preparar para ir con las personas, disponer más tiempo y darle seguimiento y que la persona pueda ser libre y fortalecida y establecida y consolidada como Entonces, creyente. aquí entonces cabe decir la importancia que tiene en cuestión de el mensaje, el contenido, sí, que usted va a compartir ese día de servicio. No es el decir apresuradamente, voy y abro el Evangelio de San Gogle y el primero bosquejo que me encuentre, no Con estoy eso. diciendo que esté malo, pero no lo estudié, no lo Cierto. estoy entendiendo y no es la necesidad De que la tiene la gente, iglesia. Y cierto. aventé un mensaje. Yo ya cumplí el domingo Sí. sin haber entendido la Del necesidad. pueblo, Y ajá. después, cuando es persuadida la gente, entonces, pastor, ¿sabe que estoy pasando por este problema? Cierto, ¿Qué hago? cierto, cierto. Sí, entonces no es solamente dar un mensaje por darlo. No, 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 definitivamente uno tiene que buscar la dirección de Dios. O sea, un pastor tiene que tener el oído en el cielo pidiéndole a Dios acerca de la necesidad. Yo había preparado una serie como un tipo de discipulado para la iglesia y ya los tenía listos ahí, computadora, mi presentación en PowerPoint, y yo estaba supuesto a terminar este domingo pasado cuando Dios, ¿sabes qué? Vas a predicar otra cosa. Me da el versículo, ya cuando Dios me da el mensaje, el versículo, pues yo sé, fluyo para el mensaje porque Él deposita todo lo que el pueblo necesita escuchar. Entonces, sí uno tiene que estar atento, muchas veces uno puede ver gente predicando en el altar que fue y se hizo copió y pegó y está presentando un sermón, pero no es tu sermón, es el sermón de alguien más. No es la palabra que Dios tiene para el pueblo. O sea, uno nada más por sacar la chamba adelante puede hacer eso, que para aprender y agarrar algunos tips está bien, como usted mencionaba, Claro, pero no va a suplir la necesidad de la gente. que hay en ese momento. No, o sea, no, o sea, a lo mejor la gente necesita escuchar, no sé, algo relacionado a la soledad, algo relacionado a la depresión, a lo mejor un conflicto muy fuerte y tú les vas a les vas a dar una cátedra que no es ni tuya, hombre. ¿Sí me explico? Entonces sí es un peligro. No es que esté mal, es que no es el momento. No es el momento. No, no Porque es a el lo mejor momento. quienes no hemos comprado o visto o tomado, ¿verdad? Mensajes de alguien más. ¿Por qué? Porque, bueno, lo Los digo consideras que son de en lo bendición. personal, sí, en lo Ajá. personal digo, no, hombre, este mensaje me llenó, me Ujú. ministró. Un día estuvimos en una reunión de pastores hace como unos más de 20 años, estuvimos en una junta, me acuerdo mucho de esa, y estaba el pastor Gedeón Solís. Ok. Y nos dio, hermano, un mensaje tremendo. Y yo cuando lo escuchaba al pastor, pues yo ya conociéndolo y todo, dije, no, 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 no. El hermano sacó ciertos puntos de algún lugar, ¿sí? Ok. Cuando salimos, le digo, oye, hermano, el mensaje que tocó ahorita, de veras, qué bonito mensaje, Ujú. ¿de dónde sacó ciertos puntos, verdad? Me dice, mira, hermano, busca el
Callao del pastor, algo así, no Ok. recuerdo si era el libro, el título así. Dice, busca ese libro. Dice, y de ahí saqué mucha información. Ok. Entonces, no estoy diciendo que Que sea sea malo. malo, no, sino que tal vez no es el momento ni Cierto, el lugar. cierto, cierto. Como consejero, es lo mismo. Cierto. Del consejo que dio allá, No es el mismo, no, no. O sea, los casos pueden ser muy parecidos. exacto, Sin embargo, puede haber circunstancias diferentes. Lo que le ayudó a fulano no le puede ayudar a esta otra persona. Porque aunque sean casos muy similares o muy parecidos, igual no es la misma solución. O sea, la solución siempre va a ser la bíblica, ¿no? Lo que Dios sí. dice, lo que Dios establece, cómo Dios te puede ayudar, cómo puedes salir del problema. Pero algo puede ser diferente a este caso, a este, aunque se parezcan iguales. Entonces, lo más recomendable siempre es escucharlos y ir a lo que dice la palabra de Dios y usar siempre la palabra de Dios, siempre es nuestro fundamento. Como consejeros cristianos, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Lo que dice Dios está por encima de lo que yo mismo pueda decir como pastor, de mis mismas convicciones. Si la palabra lo dice, así es, y punto. Entonces sí, está un poco, pues, como pastores, consejeros, sí tenemos ese gran reto de saber distinguir y discernir la necesidad de cada persona para poderles ayudar de una manera eficiente. Yo veo cuando uno con el doctor, siempre y a veces uno piensa y dice, ¿por qué siempre la misma pregunta? ¿Es alérgico a la penicilina? Entonces, ¿por qué siempre preguntan ellos esto? Creo que es algo como base de ellos, el tener que, es una pregunta obligatoria. Ok, Sí, al igual que dijéramos nosotros, ¿por qué tengo que consultar la escritura? Pues es mi brújula para saber hacia dónde dirigirme y cómo cierto, llevarlos, ¿verdad? Y hay preguntas que las puedo generalizar, otras que no lo puedo hacer. ¿Qué quiero decir, hermano? ¿Será que los grupos sectarios o las sectas que se han levantado es la factura que tenemos nosotros que pagar ahora como iglesia por las negligencias que hemos tenido de no querer darles esa consejería, que nos hemos querido llevarla superficial? Mensaje superficial, suavecito, para no meternos en problemas, no que vengan y nos cuenten algo que nosotros no vamos a saber ni qué hacer. Aquí es el compromiso de nosotros investigar, informarnos para enseñarles, cierto, darles una respuesta. Y sí, como no la han encontrado, se van a buscar otro lado. cierto. De hecho, dicen por ahí que cuando una oveja sale de un redil y va y busca otros pastos fue porque en su redil su pastor no le daba lo que esa persona como oveja necesitaba. Hablando, Sí, usando esa analogía, o sea, muchas veces las ovejas tienen que ir a buscar otros pastos porque el pasto que le ofrecen en su iglesia no satisface o no cumple sus necesidades. Entonces sí es algo que nos debe de retar. Imagínese usted siendo pastor, viendo a una de sus ovejas yendo a pedir consejería a otro lugar, que no está malo también, porque puede haber gente más preparada, pero es tu responsabilidad como pastor alimentar al rebaño, cuidar al rebaño, supervisar al rebaño, saber cuál es la necesidad del rebaño. Y tu responsabilidad es darle a la oveja lo que necesita. Sin embargo, si tú como pastor no suples esas necesidades, más de uno han ido a buscar en otros pastos. algo escuché, hermano, que a mí de veras me marcó de una manera bien tremenda, escuchando a Stanley Black, que había sido el traductor de Jimmy Swaggart Ujú. por muchos años. Un día viene aquí a Ciudad Juárez y está tratando con líderes, con pastores y la congregación, pero más era liderazgo. Y me acuerdo que el primer día, dice él, si por mí fuera y en mí estuviera, yo quitaría todos los institutos bíblicos, Wow, porque la responsabilidad de la enseñanza está en el pastor local, no en los que están en otros lugares, ¿sí? Qué bueno que haya institutos para que se... Y yo de esto le hablo hace como 25 años, que no había la cantidad de escuelas o institutos o seminarios como los hay hoy, ni por línea menos, no olvídese. Entonces,
el decir esas palabras, el atreverse a decirlas así abiertamente y decir, la responsabilidad directa es del pastor local. Los institutos déjenselo a aquellos que no pueden o ya no tienen cómo dar y ya se rebasaron y hay que seguirse preparando, sí, pero la prioridad está en uno. Cierto. Así que bueno, hasta aquí lo dejo, voy a entrar al mensaje. Se termina, da su mensaje, al siguiente día no sé cómo le haya ido, porque pasa y lo primero que dice, bueno hermanos, Dios les bendiga, pues mire, yo de todos modos sigo diciendo lo mismo, ¿sí? Aunque a alguno no le haya gustado, si por mí fuera, yo quitaría los institutos bíblicos, porque la responsabilidad directa y a quien Dios le va a pedir cuentas es al pastor de la iglesia, no a los de los institutos bíblicos. Ellos qué bueno que puedan enseñar, sí, pero la responsabilidad, o sea, quiero entenderlo entonces de esta manera. Ya yo en ese momento, créame que yo me quedé en shock y no supe cómo, o sea, qué está pasando, ¿verdad? Entonces yo entiendo después de años y digo, es cierto, yo tengo que dar, hermano, hasta donde esté en mí. Cierto. Yo no puedo dejar, o sea, voy a hablar de un socorrista como primer respondiente. En mí está ver sus signos vitales. Si vaya, tiene una fractura expuesta, pues ni modo, yo se la acomodo, lo entablillo, no sé, yo tengo que hacer lo mío. Hasta que llegue a la persona correspondiente. Canalizarlo, ¿sí? Entonces, mientras yo tengo que hacer lo que tenga que hacer. Cierto. Porque es mi código de ética, mi juramento hipocrático, como quiera. Yo lo tengo que hacer para poderlo llevar en la ambulancia al quirófano y que el doctor se encargue. Cierto. Como consejero bíblico, como consejero cristiano, como pastor consejero, vamos a decirlo entonces, como primer respondiente de esa familia que viene con un problema. No es solamente, mire, aquí están dando buenos talleres, clínicas, no. Es tu trabajo. Hasta donde dé. Hasta donde puedas. Hacer, hermano, bueno, eso es lo que yo creo. Sí, no sí. sé usted, ¿verdad? Sí, que sí, es el que se encarga de esta área. Hacer, o sea, ¿cómo se podría decir? Hasta que se quede ya sin recursos. Cierto. Ahora vamos a canalizarlo. Cierto. Mire, yo pienso referente a la pregunta que hizo es de los grupos sectarios. O sea, un grupo sectario siempre va a ser exclusivista, siempre ellos van a mantener su verdad, siempre van a usar la manipulación, siempre van a usar argumentos como que yo tengo la máxima revelación, Dios me ilumina a mí, yo soy iluminado, ustedes son mis seguidores, ustedes son mis ovejas, vaya, en ese sentido también. Son personas, son herméticas, o sea, su mentalidad, su pensamiento está cerrado, su alcance puede ser mínimo, por eso los obliga y los lleva precisamente a ser un grupo cerrado. De hecho, hay muchos. Sí. En la actualidad, en el 2024, todavía hay muchos grupos sectarios. Y tú te puedes dar cuenta si perteneces o no a un grupo sectario, porque siempre se están hablando de lo mismo. Siempre son los mismos temas, siempre. Te están vendiendo la idea de que, mira esto, mira lo otro, mira esto, mira lo otro. Sin embargo, no creen en las escuelas bíblicas. En lo personal, yo sí creo en la preparación, sé que el llamado es de Dios, eso siempre en la escuela bíblica siempre lo mencionamos, el llamado te lo da Dios, pero también hay recursos que el pastor no tiene y tiene que buscar otras fuentes para que sea instruido, para usar términos teológicos que solamente en una escuela los vas a aprender, y ahí vas a aprender muchísimo y vas a poder compartir más y vas a tener más alcance y más proyección. Entonces, yo sí creo firmemente en la educación. De hecho, el ministerio de Jesús fue un ministerio focal. Agarró a sus 12 y a él lo reconocían con un título honorífico grande. Vemos una expresión que lo reconocen a él, por ejemplo, en la conversación de San Juan 3 con Nicodemo, le dicen, Rabí, sí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, ahí vemos a Jesús como un maestro, reconocido por una persona. No era cualquier persona, era un principal entre los judíos. Sí, entonces ese era un título honorífico que le daban a Jesús. Es como decir ahorita en la actualidad, un doctor en teología o en divinidades, que ¿verdad? Tantos títulos que hay, era una persona reconocida.
Otra porción bíblica nos habla de las mujeres reconocen a Jesús, le dicen Raboni, que en hebreo o traducido al español es maestro, eran títulos honoríficos que le daban a Jesús. Vemos a Jesús que el enfoque de él eran 12, era un ministerio focal, preparar a 12 que eran discípulos, que eso es lo que significa la palabra discípulo, alumno, estudiante, que los iba a enviar a ser apóstoles que han hecho un trabajo tremendo hasta la fecha. Aquí estamos usted y yo, Sí. y los que vienen detrás de nosotros. Entonces, yo sí creo en la preparación. Los discípulos tuvieron al mejor maestro, tuvieron al rabí, al maestro por excelencia. Y cierto, o sea, pues Jesús, uno sabe que muchas de las cosas que tú vas a aprender van a ser enseñadas cuando tú te humillas, cuando tú te postras con Dios, vas a recibir instrucciones del Espíritu y todo, pero no es malo leer un libro que hable temas escatológicos o apologéticos o temas de neumatología o tanatología como usted. Yo creo en la preparación y yo sé que entre más preparado usted un ministro, más de bendición puede ser para sus miembros. Bueno, entonces yo veo alrededor de 50 referencias en los evangelios, vaya, que Jesús enseñaba a sus discípulos. Ujú. Era su punto de él, su preocupación, de estar con ellos. Pero ¿qué pasa cuando caemos en ser tan cuadrados? De decir, es que allá están mal, acá están mal, y aquí tenemos como decía, la revelación, aquí tenemos la verdad, no tenemos que ir allá. Mano, nos estamos limitando nosotros mismos y estamos limitando a la iglesia. Por eso decía yo, ser un primer respondiente. Yo no lo sé todo. Cierto. No lo con y, No, y, no. y aquí, hermano, creo que también implica como pastor, como consejero, la honestidad, como para decirle, espérame, No puedo. Ajá. déjeme investigo esto, Cierto. déjeme lo busco, déjeme lo canalizo, porque a veces, hermano, atreverme a dar una respuesta solamente por no quedarme Sí. callado, No puedes. voy a perjudicar más Cierto. de lo que yo quería enseñar o ayudar. Entonces, para poder llevar entonces ese trabajo como consejero, yo ya pastoreé la iglesia de alguna manera que Dios me ha dado a mí el método personalizado, Cierto. ¿sí? Yo tengo que ser auténtico. Cierto. Y por eso las ovejas conocen a su pastor, porque yo soy auténtico. Cierto. Y es mi pastora. Pero ya en la consejería, dice que en la multitud del consejo está la Está la sabiduría. sabiduría. Ahí, hermano, yo al menos lo digo en título personal. Cuando no encuentro la respuesta, yo busco otro pastor. Sí, claro. Es válido, totalmente válido. Que tenga de esos, y no estoy diciendo que los nuevos no sepan, no, hay pastores que están bien jóvenes. Bien preparados. Sí, con mucha capacidad. Claro, tienen mucho desarrollo, ¿verdad? Tienen una mente fotográfica, no sé, o sea, Sí. y a uno a veces se les olvidan las cosas ya a los años y todo, bueno, pero también hay pastores ya con mucha experiencia con los que uno puede recurrir. Sí, claro. Yo necesito aconsejar a la familia X, vengo con usted, hermano, ¿sabe qué? Ayúdeme. Mire, yo no sé qué hacer. Cierto. Yo como primer respondiente ya no supe qué más. ¿Qué hago? Ahí es donde digo, ¿qué tanta honestidad tenemos como para atrevernos a decir, espérame, así como un médico general, tiene que decirle, vaya con este especialista, vaya con el internista, para que le haga un estudio? Cierto. Como consejero, llegar a hacer esto y rodearse, hermano, de pastores, de consejeros, porque aquí cabría mencionar entonces, la consejería bíblica no es solamente del pastor, puede desarrollarlo un líder, Cierto. un matrimonio, alguien que aquí cabe entonces el tipo de herramientas que pudiéramos adquirir de una escuela, de un seminario X, para poder entonces como líder, no exactamente pastor, poder también desarrollar la consejería. Mire, dicen por ahí, todos pueden dar un consejo, pero no todos pueden ser todos pueden dar un consejo, pero no todos pueden ser consejeros. Sí. Usted afuera puede encontrar una persona con un problema y le preguntas a un joven y puede tomar un papel como de psicólogo. Puede darte como un consejo, pero no es psicólogo. Entonces, cualquier persona puede dar un consejo, pero no todos son consejeros. ¿Se pueden desarrollar? Claro que sí, pues hay que aprender.
Y totalmente válido lo que usted menciona, o sea, sí puedes tú, cuando agotas todos tus recursos o cuando hay algo que no puedes tratar, es válido recomendarlo. O sea, ¿sabes qué? Pues vengo a acudir a que me ayudes con tal problema, con tal situación. Eso es sano, eso es ser honesto, ¿verdad? Porque tú haces lo que puedes con lo que tienes, pero cuando ya no tienes más, entonces acudes. Hay mucha gente con experiencia ministerial de años. O sea, hay gente que yo tengo 3 años. ¿Sí me explico? Obviamente voy a enfrentar muchos problemas en mi vida, en el ministerio, a través de este lindo camino, pero tengo que recurrir. De hecho, recurro muy frecuentemente a gente que nos mentorean y les hago saber, ¿sabes qué? Mira, estoy enfrentando este problema, ¿qué me aconsejas? Estoy tratándolo de esta forma, pero veo que no está funcionando. ¿Tú qué me aconsejas para poderle yo aconsejar y ayudar a la persona? O sea, uno no tiene que estar cerrado a seguir aprendiendo, escuchando, aprendiendo para poder ayudar a los demás. Bueno, y aquí algo muy importante que acaba de mencionar, ser mentoreado por alguien, Sí, claro, tener a es alguien válido. con quien uno, con esa honestidad, porque creo que es un valor que tiene que estar ahí siempre, la honestidad, de llegar y decirle, hermano, no sé qué decir. Sí, Me quedé mudo, me quedé sin cierto. palabras cuando me expusieron el plan, el problema o la situación que están viviendo. No supe qué hacer. Usted como mi mentor, Cierto, ayúdeme. cierto, Incluso a lo mejor este, poder hacer un equipo, juntarse dos, tres cierto. pastores, a lo mejor, dependiendo de la situación que se esté presentando, y ver, darle, hermano, una situación, una solución a ese problema, a la situación que se vive. También se puede Claro. hacer y conocer más que nada, ¿no? Con quién va a ir. Sí, obviamente. Tiene que No, ser una persona, pues, de confianza, de tu total confianza, que sabes que te va a ayudar, que no te va a perjudicar, que lo que va a decirte, pues, te va a edificar a ti para que tú edifiques a la persona que lo necesita. Entonces, sí no es recomendable los llaneros solitarios. mm, También hay muchos en la ciudad, autoritarios, sectarios, también, ¿por qué no decirlo? De esa manera, ya rayan en ello. sí, ya rayan, ya muchos, aquí de esta forma y así. Entonces, hay que tener cuidado. Siempre es bueno tener un consejero, alguien con quien, platicar, alguien que te enseñe, alguien que ore por ti, que te bendiga, que te corrija si es necesario. Y hay una frase que me gusta mucho que escuché y dice de la siguiente manera: júntate con 3 personas que sepan más que tú para que te enseñen. Sí. Júntate con 3 personas que sepan lo mismo que tú para que platiquen lo que sabes, para que puedan discutir, Compartir compartir entre ustedes. Pero júntate con 3 personas también que no sepan nada para que para tú les enseñar. enseñes. Entonces, yo sí creo en la mentoría. Sí tenemos nuestros mentores, gracias a Dios, gente de experiencia, gente de testimonio, y recurrimos ahí. O sea, no por haber estudiado quiere decir que me las sé de todas, todas, no, no, no. Esto es siempre estar aprendiendo para estar compartiendo. Dicen que el que deja de aprender, deja de enseñar. Cuando dice que si, hablando Jesús, ¿verdad? Que si hay alguien que tiene un problema, pues ¿Sí? persona. Si no, pues bueno, lleve a dos testigos. Entonces, a mí me llama la atención cuando menciona testigos y es un vocablo griego que es martureo, que se deriva la palabra entonces mártir. ¿Y qué es un mártir? Sino alguien que está dispuesto A morir por Jesús. a dar la vida por un ideal Cierto. Sí, X. sí, Y sí. aquí hablamos de Jesús, sí, pero está dispuesto a darlo todo. Como consejero, entonces vamos a hablar. Yo no puedo ser un consejero que vaya a tratar de ayudar en un problema a una familia y a las 9 de la noche, ¿sabe qué, hermano? Yo ya tengo sueño. Este, luego venimos a ver qué le podemos solucionar o X o yo a las 9 ceno y pues yo me tengo que retirar, ¿verdad? Porque tengo Cierto. que tomarme la pastilla X. Entonces, digo, como consejero tenemos que estar abiertos, solidarios, empáticos, hasta donde se pueda. Sí. Lo recomendable es
en la consejería tienes que establecer un horario. Sí, claro. O sea, establece un horario, ¿sabes qué? Mi horario de oficina para atender, dar consejería es de tal a tal hora, de 12 a 5, por ejemplo. En ese lapso, puedes venir a consultar a consejería, oramos por ti, te damos el consejo de la palabra, deseamos que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Uno tiene que tener cuidado y manejar los horarios, poner límites, Sí, vaya, o sea, no a las 10 de la noche van a estar exacto. allá yendo porque el perro mordió al niño o porque se me acabó el gas o X, no, no, no. Hay que establecer horarios, límites, hay que usar de mucha ética. Para ser consejero se requiere de mucha ética, donde tienes que, lo recomendable es que un hombre nunca aconseje a una mujer nunca aconseje a un hombre por ética, por respeto, porque la carne es débil y no falla, no falta. Malinterpretaciones simplemente. Simplemente, pues vimos al pastor que salió a las 10 de la noche de la iglesia y también salió la hermanita. Y ya se hizo, Aunque estén en la iglesia. aunque estén en la iglesia, por una mala interpretación. O sea, dice la Biblia que no hagamos cosas buenas. ¿Sí me explico? O sea, no debemos. Entonces sí hay que usar de mucha ética, de mucho cuidado. No es recomendable en la consejería tener tanto contacto físico también porque eso puede despertar otros tipos de reacciones en las personas o en uno mismo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. La consejería es muy bonita, sí es muy demandante, demanda más que el predicar una hora el sermón en la iglesia. Los problemas son muy diversos, pero también entendemos que hay gente que quiere ser ayudada y se le ayuda. Y hay gente que ciclos, vive en círculos viciosos. También. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado también porque puedes estar invirtiendo tiempo en una persona que no quiere salir de su necedad cuando acá hay otra persona que sí necesita ser ayudada y sí pide a gritos ser ayudada, entonces tienes que también ver todo eso. Entonces dicen por ahí, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres nada, entonces tampoco yo no puedo hacer nada por ti. Entonces sí Hace, está, hace como, ¿qué será, hermano? Fue allá por el 2015. Empezamos a abrir un grupo de capellanes aquí en la ciudad. Y el que vino a darnos la capacitación, porque éramos el primer grupo estábamos abriendo la primera generación, nos dijo el pastor que nos dio la capacitación. Como pastores, deberían ustedes de conocer un poco de criminología. ok. De criminología deberían de conocer. Y yo dije, ¿para qué? Después entiendo. Ahora dicen, después años, escuchaba yo mucho que decían, es que la psicología es del diablo, la psicología no tiene que estar en la iglesia, no tiene que estar involucrada. Y después veo en publicidad o publicaciones de algunas escuelas, seminarios, que dentro de las áreas o materias viene la psicología pastoral. Sí, cómo no. Entonces dijo, bueno, la psicología pastoral, la criminología. Entonces, necesitamos, hermano, decía ahorita, ¿a quién vamos a aconsejar? Lo que decíamos ahorita de Jimmy Swaggart, en sus años, ¿por qué fue que se viene este ministerio tan grande abajo? Porque va precisamente con una mujer a un hotel que creo que se quería suicidar, si no mal recuerdo, Uh-huh. y fue, y dicen Terminó por ahí enredándose con ella. que fue un 4 y que fue no sé, bueno, no sabemos realmente qué haya sucedido, pero esto detonó que un ministerio tan grande viniera abajo. Cierto. Entonces, ese código de ética que se tiene que formar, el tomar las cosas y que no nos manejen o nos ganen las emociones o los sentimientos. Es que es la hermanita. Es que es el hermanito. Es que es que el otro. Bueno, el pastor su vida da por las ovejas, pero de esa manera, A ese costo. creo que ahí sí ya es donde nosotros necesitamos entonces ubicar lo que es esta área de consejería. Sí. Como decía, yo recuerdo, hermano, hace muchos años, yo me acerqué con un pastor y le dije, hermano, estoy pasando por este problema. Era una situación difícil.
en mi hogar. Estoy por esto y esto, así y así y así y así. Ah, bueno, me dio el consejo X. Este, el domingo que llegamos a la iglesia, abre el pastor su mensaje con mi problema. Dio el mensaje y todo. Cuando llego a la casa, porque yo me quedé hablando con él. Después de que se termina todo, me quedé, bueno, ¿qué pasó? O sea, esto era entre nosotros. Cierto. ¿Por qué tenía que agarrar mi problema como punta de lanza, ¿verdad? Su mensaje para ejemplificarlo con mi situación? Wow. No, que mira, que como me la ponga, no estoy de acuerdo, hermano, que haya hecho eso. Cierto. No sé qué me vaya a esperar ahorita que llegue a la casa. Llego a la casa y encuentro ya mi maleta. Ahí está tu maleta. Echándole su bendición. Vete con el pastor. Wow. Si el pastor hizo eso, ahora que te reciba. Wow. Yo no me voy a exponer a una situación así. De ahí la importancia de prepararse. De ahí la importancia para evitar ese tipo de cosas, de que entre más te prepares, entre más te orientes, entre más te eduques, vas a evitar ese tipo de errores. Que más que ayudar, perjudican a la gente. Los perjudica. O sea, yo nací en el Evangelio hace muchos años atrás y era muy común usar los púlpitos para estar atacando o aventando indirectas. Las famosas piedritas. Las piedritas o rocas, hermano, ya eran rocas grandes que, te lo digo, no se lo digo por usted, se lo digo a usted. Entonces, ese tipo de cosas se pueden evitar cuando te preparas, cuando tienes una perspectiva diferente de lo que es el pastorado, de lo que es la consejería. Se pueden evitar muchas cosas y te pueden ayudar en muchas cosas. Yo todavía veo que hay muchísima necesidad dentro de nosotros como pastores, en el pleno 2024, veo tanta necesidad que tenemos de tantos temas que no se tocan por miedo, por tabús, por lo que usted quiera, y no nos atrevemos a hablarlos. ¿Por miedo? ¿Por temor? O sea, ¿cuánta gente afuera no necesita un consejo acerca de sexualidad, por ejemplo? ¿Te vas a casar? Conoce tu sexualidad primero, por ejemplo. ¿Cuánta gente afuera está teniendo problemas tal vez con pensamientos suicidas? ¿Cómo nos ayudamos? No nos tocamos. O sea, uno piensa que es bueno tener conocimiento teológico y soltar todo lo que tú quieras en el púlpito, pero hay problemas más reales que la gente enfrenta y que no se abordan ni se tocan por nada. Y yo pienso que uno sí tiene que preocuparse desde aún el cuidado de los niños. ¿Quién va a cuidar los niños? ¿A quién vamos a poner? No, pues llegó el hermano, la hermana. Y allá van y nos cierran en el cuarto. ¿Tú qué sabes qué tendencias tiene fulano o fulano? Pero a veces nos atrevemos todavía más, hermano. Alguien que me entretenga a los niños en el salón. No, 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 vienen a ser entretenidos. Vienen a ser enseñados, entrenados, capacitados, equipados. No, pues ahí que pinta nomás. O, ¿sí me explico? O sea, no se trata de, no es entretenimiento. Es una preparación que se les da, que se les tiene que dar. Y obviamente, yo le digo a mi esposa, enseñarles textos bíblicos, los textos bíblicos les van a ayudar. La palabra es el fundamento. O sea, nosotros, usted sabe, nuestro trabajo es consolidar a la gente con fundamentos bíblicos. Claro. Que la palabra de Dios esté. Sí, más que emociones, más que entretenimiento, más que actividades, que es bueno, o sea, hacer una fusión de todo esto, pero siempre con el fundamento bíblico. Eso es lo que los va a salvaguardar para el día de mañana, tener jóvenes en la iglesia, que Dios levante ya a la nueva generación. Pero si nomás van a entretenerse, pues es muy probable que también se nos escapen de las manos. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces sí, es que es un reto, el pastorado es un reto en todas las áreas. ¿Por qué? Porque abarcamos no solamente el área espiritual, también el área emocional, también, ¿por qué no decirlo, el área psicológica? Todas las áreas. El ministerio de una iglesia tiene que ser integral. Cada área de las personas tiene que ser ministrada. Ahora, lo que se mencionaba, y regresamos un poquito. Esos grupos sectarios que se han encajonado
Y hay quien se atreve a decir que son del Instituto de la BOA, Biblia, ayuno y oración, y punto, se acabó. Y sí, todo lo quieren basar en la Biblia, perfecto, de eso se trata, pero no siendo entendida. O sea, vamos, la leo tal cual o la tomo tal cual la leo. Y a veces hasta leo entre líneas, entonces es por eso. Es que yo pienso, es que Dios me reveló, es que esto, es que así dice. Nunca me meto a los, no sé, Exégesis. exacto, hacerle un estudio, hermano, a entenderlo, a ver Los contextos. usos y costumbres, Contexto ¿sí? Histórico. Sus hebraísmos, ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo su lo tiempo, escribieron? ¿Cómo lo aplica en la actualidad? tantas cosas, hermano, que creo que son las herramientas que un consejero tiene que, es que, hermano, dice la Biblia que, y yo por eso ya no quiero, si quiero X, bueno, sí es cierto, sí dice la Biblia, pero ¿por qué lo dice? Y hay quienes, no, es que así dice y se acabó. Cierto. Ya no, entonces, ahí es donde tenemos nosotros que tener, entonces, una mente, no quisiera que se malinterprete, pero una mente abierta, cierto, para poder entender, recibir, ponerme en los zapatos, intercambiar opiniones, ideas y yo conocer el punto bíblico que se quiere tratar para no sacarlo de contexto, ¿verdad? Y no cierto. distorsionarlo y No darle agarrar un un mal texto para consejo. sacar un pretexto, ¿no? Sí, entonces, quiere decir que tenemos que abarcar muchas áreas, no es solamente, yo recuerdo, mano, vamos a hablar de 150 años para atrás, 150 años, cuando Freud no existía, cuando Sullivan no existía, sí, Carl Robert, o sea, no podíamos recurrir a ellos como grandes pensantes y decir, bueno, voy a tomar lo que decía él dentro de su terapia. No existía, No había. a los pastores les decían doctores del alma. Cierto, Sí, cierto. pero también yo tengo que entender, hermano, que hace 150 años no se tenía la tecnología, ni el conocimiento, ni un despertar de las mentes, incluso Como en en la los actualidad. niños, como lo hay hoy. Exacto. Que también nosotros tenemos que, yo les digo, como, como si se nos hubiera venido una avalancha, así como se vienen las montañas de nieve y hay que saber esquiar para no quedarse hundido, se nos ha venido una avalancha de tecnología que como pastores, que como consejeros tenemos que aprender a esquiar Cierto. para no quedarnos enterrados. Tal vez volvemos a lo mismo, tal vez no voy a entenderlo todo, pero va a haber un pastor que sí sepa mucho de estas áreas de la tecnología, de las redes sociales. Hace años, hermano, llega un pastor a la casa y me dice, oye, Omar, ¿tú sí le sabes a eso que del Face? Pues no mucho, hermano, pero pues ¿qué necesitas saber? Dices que sabes que tuve un problema gravísimo, grave. Se me fueron todos los jóvenes, como 15 jóvenes de la iglesia, y me quedaron como 3 nada más. Y se me van de repente todos, y yo no sé por qué, y nadie me quiere decir. Hasta que agarré un jovencito, y tú me vas a decir qué pasó, y por qué aquellos no quieren hablar, y por qué no quieren decir, y ni siquiera se despidieron ni nada. Es que hicimos un grupo. Dentro del grupo, ellos interactuaban y hicieron un problemón allá dentro de ese grupo. Wow. Y los jóvenes se fueron. Wow. Entonces viene y me dice el pastor, no te podrás meter tú allá a su canal o su página o lo que sea ahí. No, le dije, mire, yo no soy hacker, hermano, para empezar. Para empezar. Sí. Entonces yo lo que alcance a ver, porque yo no lo tengo ni agregado como amigo, entonces yo no voy a alcanzar a ver muchas cosas de lo que él publica. Siquiera. ¿Sí? Entonces, a lo que alcancemos, hermano. Nada más. Perfecto. ¿Y estuvimos bien? No, pues no se ve nada mal, no hay nada, no hay ninguna anomalía. Pues todo bien, bueno, todo bien. ¿Y luego qué, hermano? ¿Qué va a hacer? ¿O cuál es su plan? Sí, ¿qué quiere? Ay, Omar, es que a mí eso de las redes no se me da. Mira, yo no me quiero meter en más problemas. Ya se le fueron como 15 de los jóvenes. A ver si no se les ocurre hacer a los adultos otro grupo y a ver cuánto se les va. Cierto. Entonces,
Hasta en eso tenemos que estar, hermano. En todo. Uno tiene que estar actualizado. Como es como un médico. Un médico, aunque ya tenga su profesión, aunque ya ejerza, tiene que estarse actualizando porque va cambiando la tecnología, la medicina va cambiando, todo va avanzando. Y uno como pastor, en esta generación, tiene que estar actualizado en todo lo que puedas. Tecnología, en todo lo que tenga que ver con lo que se mueve en la actualidad para un uso bueno. Vaya, digo entonces, algunos nos hemos tenido que hacer autodidácticos, Es bueno ser autodidacta. porque la situación, a veces tenemos ya muchas ocupaciones como para decir, y no es una justificación, ¿verdad? Pero para decir, ir a un seminario, ir a un instituto, pues se me complica un poco, pero bueno, está por línea. Está en Hay línea, institutos ajá. que ahorita va usted una vez al mes, hace sus tareas como líder, como pastor, le dan esa facilidad, Mire, no sé, muchas cosas. permítame. Había un pastor en Estados Unidos, esto es cierto, ¿eh? Es una anécdota. Que no creía precisamente en la preparación. No creía. Él, así como llegaba a la iglesia, abría la Biblia Y lo que y viene. donde abriera la Biblia era el mensaje que iba a predicar. Lo leía y se arrancaba y empezaba a predicar la palabra de Dios. Una ocasión llegó a la Biblia, llegó al templo, perdón, al culto y hizo lo mismo porque era su método su forma de ser, era su manera de como él, como pastor vivía en la iglesia. Y que abre la Biblia, pastor, en medio del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde las páginas están en blanco. Se rasca la cabeza y, hermanos, hoy es culto de oración, les dice. Imagínense. Es chusco, pero es más fácil no estudiar y prepararte y quemarte un ratito la cabeza para estar escribiendo notas o estudiando, no importa, sacar recursos de otro lado. Es más fácil no hacer nada y lo que se me ocurra, porque eso es literalmente lo que se me ocurra, voy a hablar. Y ellos usan, no, pues es que Dios me inspira y Dios me da. A veces sí y a veces no, porque ahí es donde ocurren tantas cosas que se dicen del púlpito que no se deben de decir y caen en tantas cosas fuera de lugar. Nada mejor que agarrar tu Biblia, hacer tus anotaciones y, pastor, usted sabe, termina uno el domingo de predicar y ya está uno pensando, Señor, ¿qué quieres que predique el próximo domingo? ¿Qué quieres ministrar a tu pueblo? Tenemos esa respuesta. A mí me pasa. Sí. Yo ya tengo mi sermón. Cuando Él me lo da, pues para mí bien padre porque Él me ilumina, me da la inspiración y escribo y fluye rápido. Pero ya apenas está empezando, apenas está terminando el sermón del domingo y yo ya estoy pensando qué voy a predicar. ¿Qué tú quieres que le hable a tu pueblo, Señor? Sí. Pero imagínese, pues es más fácil, o sea, ir nomás y ¿a dónde vamos a parar? ¿Sabe de que una vez me tocó estar haciendo presidir una quinceañera? Ujú. Hace ya, pues ya tiene unos 10, 15 años, no recuerdo. El caso es de que no llegó el predicador, nos habló, no voy a poder llegar, bueno, está bien. Me meto a la iglesia, que no fue en otra iglesia, me meto y, señor, pues dame un mensaje, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando salgo después de un rato, me dice una de las hermanas que andaban allá listando, porque fue en un patio de ahí de la iglesia que tenía, pues ¿dónde estaba usted, hermano? No, le digo, pues es que estaba platicando con el señor, le digo, por lo de la boda. ¿Cuál boda? Es quinceñera. No, ustedes están en la quinceñera. Yo ya estoy pensando en la boda. Fíjese nomás. Es como yo veo a las Adelantarse, mamás, sí, sí. a las mamás, todavía no terminan de comer, ya están En pensando la qué van a hacer. cena, Sí, sí, sí. así tenemos nosotros que ir entonces, pero es más fácil ahorita, hermano. Yo veo, fíjese el problema que a veces estamos, ¿en qué estamos? Vaya, voy a decir algo que no espero no herir sentimientos. Sensibilidades. Sí, hemos convertido de los altares un circo de tres pistas. Ahorita yo invito a alguien con una especialidad en neurolingüística, llega y me hace un circo aquí, porque yo no tuve la responsabilidad. Por eso le digo, me llamó mucho la atención que dijo lo que decía Stanley Black en aquellos años. La responsabilidad directa es de nosotros como pastor. Cierto. Sí, llegará un momento, hermano, que
vamos a pasar por algún bache, vamos a pasar por una situación que es difícil, que es compleja, y es ahí la importancia que de tener quizá a pastores, a líderes con la misma, o no, no quisiera a lo mejor decir con la misma madurez, pero sí con una madurez espiritual como para decirle, oye, te invito a predicar el domingo. Sí, también, Yo necesito ser alimentado también, también, yo claro. necesito recibir, ¿verdad? Y no hacer, no poner a quien sea y que saque, dijo usted ahorita, la chamba. No, no se trata de venir a chambear aquí, se trata de que yo tengo una responsabilidad de guiar a ese pueblo, de enseñarlo. ¿Qué es lo que le estoy entonces dando? Sí, a mí me tocó vivir como experiencia personal en la iglesia donde nací, que de repente llegaba el evangelista, un hombre usado por Dios, de fuego, algo muy distinto a lo que conocemos en la actualidad. Este, y llegaba y predicaba con aquel fervor, con aquella unción que la gente recibíamos y nos avivábamos. Y eso pasaba, recurría como cada 2 meses, tenían que invitar a alguien. Y ahora me doy cuenta que nosotros como iglesia estábamos en esa condición porque los que deberían de tenernos avivados y llenos del fervor de Dios, buscando la presencia de Dios, no lo estaban haciendo. Pues tenían que traer a alguien para Que lo hiciera. suplir esa necesidad. ¿Ah? Y sí es cierto, obviamente pues uno también está a ser ministrado, pero el punto es de que ah, la formación de una iglesia es tu responsabilidad. El alimento es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es responsabilidad de cada uno de los pastores, ministros que tenemos. Y es un reto, sí, sí es un reto, pero es un reto que nosotros decidimos tomar para hacer el llamado y ejercer lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Por qué muchos no quieren tomar ese trabajo de consejería? Es difícil también, Sí, sí, es difícil porque demanda mucho tiempo. O sea, es como si tú tienes tu domingo de 12 a 2, 3 de la tarde, tú terminas y te vas. Sin embargo, si te tienes que quedar a dar consejería, puedes llevarte otras 4 o 5 horas cuando tú puedes estar en tu casa ya ya descansando. tranquilo, O descansando. sea, te vas a tu zona de confort, ya terminé, nos vemos la próxima semana o la próxima reunión que sigue. Es que demanda muchísimo tiempo. Por eso uno le decía ahorita, hace un momento, uno tiene que poner horarios. Bueno, hermano, pero aquí también yo veo el trabajo de consejería no es maquillar, porque yo pudiera hacerlo. Aquí yo digo, bueno, de 5 a 6 ahí en la oficina yo lo recibo y escucho y doy el consejo y a las 6 vámonos, ya se acabó. Ya maquillé el Ya problema. cumplí. Sí, no, es como aquí yo decía, yo tengo una fuga de agua, o sea, tengo filtraciones de agua. Ujú. ¿De dónde está viniendo? Bueno, pues le pongo otro poquito de cemento, le echo más pintura y se acabó. Cierto. Pero con el tiempo, otra vez Vuelve a salir. empieza. Pues le echo más cemento y más maquillaje y ahí tengo una pared bonita. Pero el problema ahí está. Entonces, mi trabajo como consejero es ir con el marro, con el cincel y empezar a buscar de dónde está viniendo esa Ir a la filtración. causa raíz. Y es ahí lo difícil entonces. El trabajo de un consejero, nuestro trabajo principal es llevar a la gente a Cristo. O sea, tu trabajo es, vente, los problemas que tú tienes, como eres un consejero cristiano, un consejero bíblico, tu trabajo es direccionarlos a la palabra, a Cristo, Filtrarlo. por medio de la palabra y que el destino sea Cristo. Que ellos aprendan a confiar en la palabra plenamente, en Cristo plenamente, para que ellos sepan cómo resolver sus conflictos, porque no toda la vida se les van a resolver los conflictos. Ellos tienen que aprender, esa es la meta, llevarlos a Cristo, porque en resumidas cuentas, la respuesta y la solución de todos los problemas es Cristo. El problema que hay es que muchas veces la gente acude a Cristo, a la iglesia, al pastor o a Dios y lo usan como la última alternativa que tengo.
Tienen, hasta cuando no tienen el agua hasta el cuello, es cuando acuden a Dios. No, uno tiene que llevarlos a Cristo. Mira, Él es la respuesta, Él es la solución, Él te puede sanar, Él puede restaurarte, Él puede ayudarte, Él puede librarte de adicciones. Es siempre encaminarlos a Cristo, llevarlos a esa madurez, que la gente conozca a Dios por medio de su relación con Dios. Esa es, si logramos hacer como consejeros eso, ya hemos hecho buen trabajo. Llevarlos a Cristo, a la palabra. Pero ahí es donde ser confrontados con el pecado, no con el hábito, la costumbre o la manera de pensar, con el pecado. Es donde la gente, es como cuando llega uno con el doctor y pues le vamos a tener que poner 5 inyecciones. Oigan, pero pues yo con unas mejoralitos, con unas desenfrioles de fresa tengo. No, no, no. El problema, pastor, perdón que lo interrumpa, es que la gente busca un tratamiento y no la solución. Sí. La gente busca algo alternativo y no la respuesta. Y uno tiene que decírselos. Obviamente Es que con duele. sabiduría, sí, pero es lo mejor. O sea, decía por ahí, prefiero herirlos con la verdad Sí, que herirlos, o algo así, ¿no? de tenerlos vivos con una mentira. Cierto, o sea, la palabra de Dios es confrontativa, te confronta. La palabra de Dios es un espejo que te muestra tus imperfecciones, tus debilidades, y la misma palabra tiene que iluminarte a ti, tiene que revelarte el camino hacia Cristo, hacia la respuesta, hacia la solución. El problema es que nada más queremos un curita. Ya me dijeron que, se voy a cambiar, pastor. Oraron por él, se le aconsejó, y un curita. Y lo mismo de la grieta que tiene acá en la pared que se le filtra el Ahí agua. sigue el problema. Y otro curita, y otro. ¿Por qué? Porque la gente prefiere ser tratada así de esa manera que encontrar o tomarse el medicamento que realmente necesita. La palabra es medicina, es bálsamo, que cura. La palabra es una espada que penetra, ¿sí? Que corta de ambos lados, para acá y para allá. Pero es la única que dicen que te dispara, pero es la que no te mata, te da la vida. Y mucha gente, tienes que llevarla tú a ese razonamiento bíblico. ¿Sabes qué? El problema es tan serio que la única manera de salir de este problema es siendo confrontado con mi realidad. Y que esa realidad sea depositada en Cristo para que Él los haga libres de cualquier cosa, cualquier problema que enfrenten. Bueno, entonces, usando la analogía de un médico, él no solamente va a quitar una fiebre, sino va a buscar el motivo por la cual ¿No está esa dando fiebre se fiebre? está Sí, claro. presentando como un síntoma de que algo está mal, ¿verdad? Entonces, Exacto. un ejemplo, alguien tiene problemas de la vesícula. Es bien fácil ir y medicarse o automedicarse y cesa el Calmar el dolor. dolor, ajá. Sí, pero La un día va a ahí va a estar. explotar. Sí, claro. Un día ya no se va a poder y el medicamento simplemente está anestesiando el problema, pero el problema ahí está y un día va a detonar y va a reventarse esa vesícula y entonces hasta se va a morir el paciente. Bueno, nosotros como pastores, como consejeros, duele, hermano, Duele mucho. pero se tiene que hacer, tiene que abrirse y aquel que hace la herida, él la va a sanar. Claro. Sí, yo un día escuché a un pastor que dijo, hermanos, discúlpenme, perdónenme si si los lastimé con lo que les enseñé, con lo que hablé. Disculpen, no fue mi intención haberlos herido. Discúlpenme si lo herí, no fue mi intención. Mi intención era destruir, era acabar, Cierto. era deshacerlo, Cierto. hacerlo polvito, así como el alfarero. Cierto. Y que Dios lo volviera a formar. Claro. Esa era mi intención, Sí, pero sí. si lo dejé herido, Perdóname, pues sí, fallé. esa no era mi intención. Entonces, hasta ahí se tiene que llegar, hermano. Hasta allá. Acuérdese que cuando a Jesús los discípulos le dijeron, dura es esta palabra, Sí. ¿quién la puede soportar? ¿Qué les dijo Jesús? Esto les ofende. Sí. ¿Se quieren ir también ustedes? Exacto. Váyanse. Entonces, a ese grado, porque la palabra es radical, o sea, Nada de maquillaje. nada de maquillaje. Mire, referente al término que usted usa ahorita, la analogía del doctor.
Mi mamá nos decía, cuando se enferme, ya que de repente en estas fechas, precisamente que el Sí, catarro, que infecciones en la son bien garganta, que comunes. sí, se tumban. Si quieren pastillas, pueden tomar pastillas. Yo les sugiero que se vayan directo por las ampicilinas y se las inyecten 3, de no sé cuántas unidades, un millón Sí, de sí. unidades, no sé cuántas que antes se las vendían así. Sí, Ahí Lincoln 5 andaba, con ahí bellodeta andaba, y sí, sí, sí. Andabas ahí rengueando porque duelen cuando va entrando el líquido, pero es lo más efectivo. Con Dios es lo sí, mismo. Duele, pero pero es lo más efectivo, es lo que necesitamos. Entonces, lo que la iglesia de Cristo en la actualidad necesita es esto, esta palabra que te confronta, pero no es para dañarte, es para que tú entiendas y comprendas que Dios quiere lo mejor para tu vida. Y no va a ser de otra forma, no va a ser maquillado, no va a ser diluido, va a ser como la palabra de Dios dice, y aunque nos duela y no nos guste, es lo que necesitamos y va a ser lo mejor para nosotros. ¿qué satisfacciones le deja, hermano, después de trabajar en esta área y luego en conjunto, ¿verdad? O haciendo esa sinergia con su esposa, este, trabajar la consejería. ¿Qué satisfacciones le deja después de ver esa familia que entró en crisis, que entró derrotada y después ver una familia diferente? Es un gozo grande, es un gozo grande porque dice voy a usar 2 versículos que se me vienen a la memoria. Uno dice que el que gana almas es sabio. Sí, Cuando tú ves una alma, una familia que viene a Cristo, eres sabio. Una ocasión, mi esposa, como fusionamos el trabajo de ella y el mío, ella va y da sus terapias, los prepara, luego después hace la invitación, si quieren, puede entrar el pastor a ministrar consejería, y a mí ya me preparó toda la tierra. Entonces yo ya llego y ya la persona ya está compungida, ya está con las lágrimas casi sí. listas para aceptar a Cristo. Entonces yo llego y, oye, pues hoy es tu día. ¿Qué Sí. esperas? Él es la respuesta, es la solución. ¿Quieres aceptar a Cristo? Amén, están llorando. Y un día me pregunta mi esposa, oye, ¿y esas almas a quién le tocan? ¿A ti o a mí? Y bueno, pues tú me las dejaste a mí, ¿no? Ahora lo que hace ella es, ya ella hace todo el trabajo completo. Da sus Sí. terapias y si aceptan a Cristo, pues ella gana una alma. Pero, bueno, lo digo por mí. A veces a mí me tocaba dar talleres en las escuelas y trabajaba con puros papás o puros niños o jóvenes, a veces pues, en consejos con maestros, en fin. Entonces, daba yo mi taller, daba yo la conferencia, la charla, lo que tuviera que hacer. Y siempre yo trataba de dejar un colchoncito ahí de unos 10 minutos al final. Y luego ya siempre yo llevaba una musiquita instrumental. Había quienes eran cristianos y enseguida me las detectaban, ¿verdad? Y otros, pues no, pensaban que era una simple música instrumental. Bueno, y hablaba y terminaban, hermano. Yo a veces los veía llorando y a veces que trabajaba con los padres y sus hijos y abrazados, hermano. Y yo me quedaba con esa frustración, lo que dice usted, ya los trabajé en esa área. Es cierto, Ya nada más, ya los tenía yo aquí, hermano, ya nada más era decir, levante sus manos, vamos a hacer una vamos a hacerlo. oración y no poder Es cierto, hacerlo, no poder es hacerlo, cierto. ¿verdad? Por lo laico, por los artículos tercero, 24 y como me puse, me tengo que detener. Aquí, pues ¿quién lo detiene, hermano? Ya trabajó en Nadie. esas dos Ya áreas. la tierra está preparada y lista para, ahora sí como dice Zaira, el campo está blanco y no es para ir a cosechar. Sí nos ha tocado ver gente que se le da un seguimiento de terapia y entra ya como pastor y fusionamos en los ministerios. Nos ha tocado ver gente que acepta a Cristo y es un gozo enorme, es un gozo grande porque a esto fuimos llamados, a ganar almas, a restaurar almas. No me considero una persona religiosa, soy bíblico, pero no soy religioso. Soy una persona que pienso que soy abierto en muchas áreas, muchas cosas. Y hoy en la actualidad también a los bíblicos se les puede tildar o se les acusa o se les señala como religiosos. No necesariamente. Ser bíblico es lo mejor que uno puede ser como pastor, como consejero, porque al fin y al cabo las palabras de los hombres caen en la tierra, la palabra de Dios es eterna y va a permanecer para siempre, y esa es la que va a causar una transformación y un cambio a las personas
que necesitan el consejo bíblico. Yo cuando estaba en la escuela, yo les parafraseaba muchos versículos. No puedo hablar, hermano. Sí, sí. No puedo decir, Dios. pero tengo que parafrasear. Ujú. Y la gente, esos aforismos sapiensales que yo les decía, no, hombre, la gente se quedaba encantada. Claro. Había quienes sí me alcanzaban, hermano, y al final, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué, hermano? Porque que sea como sea, ellos entendían, llegaba, Dios ministraba sus vidas. La palabra iba acompañada, Sí. iba sazonada con la gracia y Exacto. la unción del Espíritu Santo, y ellos, cuando son receptivos, lo sienten. ¿Y dónde escuchan eso? Pues en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la de los aleluyas. Por eso lo alcanzaban y le decían. Sí, entonces es un trabajo que yo he realizado por años ya, pero sí muy limitado. Muy Cierto. limitado por ese sentido, ¿verdad? Cuando ya me he ganado la confianza de los directivos, cuando yo ya me han dado la oportunidad y me dicen, el lugar es suyo, trabaje, y saben que soy pastor, saben a qué me dedico, saben que puedo caminar por esa línea tan delgada y que sé cómo hacerlo. Sí, claro. ¿Sí? Sin rayar en lo religioso. Cierto. Sí, entonces, Sí. hermano, pues sí quedan satisfacciones, ¿verdad? De haber trabajado con esas familias. Claro. Pero ya como consejero pastoral, consejero bíblico, consejero cristiano, como lo quieran poner, creo que es un trabajo difícil porque sí tiene que complementarlo de muchas cosas. Claro. No es solamente agarrar un versículo y darlo, sino entenderlo, vivirlo. Claro. Y que lo puedan ellos asimilar. Sí, claro. Y llevar. Hermano, es un trabajo que yo admiro, que me ha tocado conocer grandes pastores que han sabido combinar esa área. Hay quienes nada más a la pura predicación se dedican, ¿verdad? Dan sus mensajes, a lo mejor sermones doctrinales y punto. Cierto. Pero el dedicar ese tiempo para el cuidado, dice la Biblia, que nosotros seamos, ¿cómo dice el proverbio? Diligentes en conocer el estado de nuestras Claro. ovejas. Sí, claro. Es una necesidad que ellas tienen y nos tienen a nosotros para poder ser llevado. Yo quiero entregarle, hermano, este reconocimiento, lo hacemos, ¿verdad? Aquí en el programa, como un pequeño detalle de lo que es para nosotros el tener un ministerio dentro de nuestra comunidad en diversas áreas, así como lo hay dentro de la iglesia, hay quienes trabajan fuera de ella. Cierto. Hay quienes están diseñados o Dios los llamó para trabajar desde un púlpito, para trabajar en un salón, como para los que traen en la calle, trabajando en muchas áreas. Cierto. Y a otros los tocó a veces andar en las casas, dando esa consejería, dando la palabra de Dios de una manera tal vez muy diferente a lo que se da en un púlpito. Cierto. Dar esa medicina, tal vez llegar y preguntar, no como el doctor, ¿es alérgico a la penicilina? Pero sí, hermano, tal vez nosotros también tenemos una responsabilidad. Cierto. De presentar no un gran número delante del Señor, sino un pequeño remanente que va dirigido hacia Él. Cierto. Sí, como esas gavillas, ¿verdad? Que el Salmo nos marca, de presentarlas delante del Señor con lágrimas. Tal vez iramos sembrando y regando la semilla, pero con regocijo veremos, ¿verdad? Al Señor con esas gavillas. Hermano, muchas gracias por esa dedicación, gracias por ese trabajo que se ha hecho. Creo que se necesita valentía, coraje, se necesita de una determinación, ¿sí? Hacer sentimientos a un lado y enfrentar las cosas como vienen, ser sabio, ser prudente, ser honesto y también tener la libertad de recurrir a pedir ayuda para poder darle a otros más. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación. Por eso y a nombre, no sé, de tantos que pudieran haber estado recibiendo un día la consejería y quienes van a hacerlo, hermano, muchas gracias por ello. Unas últimas palabras, hermano.
No, pues muchas gracias, Pastor Omar, por la oportunidad que nos da de esta entrevista. Me siento contento, me siento agradecido poder estar con usted, compartiendo poco de lo mucho que hacemos y de lo que haremos para Dios. Y por último, pues también entendemos que el trabajo de Dios es muy diverso. No hay iglesia, no hay pastor, no hay ministerio que abarque todas las áreas ministeriales, porque yo no hago lo que otros hacen, pero otros no hacen lo que yo hago. Hay gente que anda en los camiones, en los hospitales, y cada quien tiene una función que realizar. Pero la Biblia enseña que bienaventurado es el hombre que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Si el Señor te mandó a trabajar en el área que estás, adelante, ánimo. Nada de lo que se hace para Dios es en vano. Dios les bendiga, me despido. Mi nombre es Pastor José Espinosa. Bien, pues muchas gracias por su tiempo, por permitirnos entrar a sus hogares, conocer un ministerio más de muchos que Dios ha levantado en esta ciudad para bendecir a esta ciudad y a otras. Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Pastor José, muchas gracias. Omar, Dios les guarde, nos vemos, Dios les bendiga. Bendiciones. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen tienes que cambiar porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen tienes que cambiar porque ya no gozas